libro de la vida para que un día goce de las bendiciones, hermano. Amén. Gloria al Señor por eso. Mire, dice la palabra de Dios para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y la prudencia. Y mire, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Que para entender la sabiduría y doctrina. ¿Qué es sabiduría? Es una capacidad que usted tiene para poder conocer. Esa es la sabiduría, ¿verdad? La gente que no tiene sabiduría, no tiene la capacidad, hermano. No tiene la capacidad que puede tener el conocimiento, pero cuando usted tiene la sabiduría, para entender la sabiduría, se necesita que escuchar, hermano. Se necesita escuchar, para que usted pueda tener esa capacidad, que usted pueda usar ese conocimiento. Decíamos, ¿verdad? Que el hermano decía en esta mañana, ¿verdad? Que decía que no nomás es escuchar y escuchar, o es no nomás de venir a la iglesia, sino también se lleva a cabo otra cosa, ¿verdad, hermano? Poner por obra lo que oímos, poner por obra lo que se nos ha enseñado y ponerlo a vivir, hermano. Entonces sabemos que para entender sabiduría y doctrina, ¿verdad? La doctrina es un conjunto de enseñanzas fundamentales que necesitamos. Amén. Para entender doctrinas, para entender, es un conjunto de enseñanzas fundamentales que la iglesia necesita, que nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios, para recibir el consejo y la prudencia, ¿verdad? Para recibir, ¿qué? El consejo, ¿verdad? ¿Estamos ahí bien, hermano? Amén. Para conocer, perdón, leímos de cuál. Bueno, hoy vamos a detenernos un poquito para entender sabiduría y doctrina. Y luego la siguiente parte, para conocer las razones y la prudencia. Amén. Para conocer qué razones y prudencia. Hermano, las razones son palabras, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una comprensión. ¿Cuántas personas, hermano, no tienen esa cosa que no saben razonar, hermano? Necesitamos tener ¿qué? Un razonamiento. Usted sabe, cuando uno tiene un razonamiento para conocer razones y prudencia, cuando usted sabe entender razones y prudencia, usted vive una vida a un nivel diferente, hermano. Una vida más santa, una vida más entregada, una vida diferente, hermano. Pero para eso se necesita ¿qué? Oír. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y prudencia. Entonces, en el versículo 3, para recibir el consejo de la prudencia, para recibir el consejo de la prudencia. ¿Cómo es que se recibe el consejo de la prudencia, hermano? ¿Cómo, pastor, yo puedo recibir el consejo de la prudencia? ¿Verdad? Cuando aprendamos lo que la palabra de Dios nos dice, una persona prudente es una persona, ¿verdad? Que no hace las cosas sin meditar. No es una persona que hace las cosas, no, es prudente. Sabe cuándo y sabe cuándo no, y sabe cuándo sí. Y es una persona que tiene un intelecto, que es una persona prudente. Sabe cuándo va a decir algo que va a ofender y sabe cuándo va a decir algo que no va a ofender. Sabe cuándo va a decir algo que va a ayudar y sabe cuándo va a decir algo que no va a ayudar. Y cuando hace algo que no va a ayudar, mejor se queda. Que es prudente. Pero la persona que es prudente, a él no le importa a quién ofenda, a quién pisotee, a quién haga daño, porque no tiene la prudencia. Pero para eso se necesita, hermano. Para eso se necesita saber la palabra de Dios, saber. Por eso dice aquí la palabra de Dios, para entender la sabiduría y la doctrina, para conocer las razones y la prudencia, para recibir el consejo de la prudencia. ¿Qué se necesita? Saber la justicia, saber el juicio y saber la equidad. Se necesitan las tres cosas. Se necesita
hacer un buen juicio. El que no sabe hacer un juicio, condena a todos. Los manda por el condenado, condenado, condenado. Entonces, se necesita, ¿verdad? Se necesita, dice, como dice la palabra de Dios, disculpen. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para recibir el consejo de la prudencia necesitamos saber, hermanos, necesitamos saber la justicia. La justicia son los frutos de las acciones buenas, ¿verdad? Que hacemos. ¿Por qué? Porque la justicia produce las acciones buenas. Es una virtud de una vida transformada. Una persona que tiene, ¿qué, hermano? Decíamos ahí, una persona que tiene justicia, esa persona produce frutos de justicia, no a la loquera, no, ¿verdad? No, produce frutos de justicia. Y son acciones buenas, frutos buenos, porque, hermano, tiene justicia. Amén. Hay una justicia en su vida, son las buenas acciones, es un testimonio de su vida que tiene una vida transformada. Amén. Y eso se requiere, hermano, que nosotros podamos oír, hermano, que podamos oír. Cuando nosotros no oímos, entonces no podemos. Oímos la palabra de Dios, no oímos las enseñanzas de Dios, no oímos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿verdad? Dice que se necesita justicia y luego se necesita juicio. Juicio. ¿Y cuál es el juicio, pastor? Bueno, nosotros, ¿verdad? Hay gente que hace mal juicio y hay gente que hace buen juicio. Todo depende cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Amén. Y como cristianos, hermanos, necesitamos aprender el juicio, porque es una vida recta que busca agradar a Dios. Aquel que hace buen juicio busca agradar a Dios. Una vida recta delante de Dios. ¿Verdad? Por eso hace buen juicio, porque no quiere hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo. Hace buen juicio, ¿por qué? Porque busca aprender. ¿Verdad? Y nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, Dios nos enseña a hacer buen juicio para que podamos vivir una vida que agrade a Dios, que busque a Dios, que pueda corregir aún sus errores. ¿Por qué? Porque por eso es que tenemos que tener un buen juicio. Y luego habla, ¿verdad? De la equidad, ¿verdad? Hay mucha gente que se aleja por un lado, hermano. No es por un lado, es estar en una equilibración. Equilibración, tener que un buen equilibrio. Amén. Ni tanto para allá, ni tanto para acá. Amén. Bien equilibrio. Hay que ser ¿qué? Equilibrado. Y la palabra de Dios nos enseña a ser ¿qué? Equilibrados. Ahora, amén, hermano. Todo este mensaje, hermanos, quiero que entiendan una cosa. Todo este mensaje no va para una persona, no va para todos nosotros. ¿Ok? Todos nosotros debemos de tomar lo que es mío y lo que no es mío y tomarlo y decir, ahí me está hablando el Señor a mí. Ojo, no diga que aquí está hablando aquel, porque ahí andamos mal. Tomemos. Amén. Una vez decía una hermana que le gustaba decir mucho amén, ¿verdad? Estaba diciendo el pastor que el diablo anda tomando gente, el diablo anda destruyendo gente, y la hermana decía, amén, amén. ¿Cómo que amén? Eso no se dice amén, ¿verdad? Mejor diga amén cuando algo bueno está pasando, que las almas se están salvando, las vidas están siendo transformadas, amén, ¿verdad? Hay que saber cuándo decir amén, cuándo decir gloria a Dios y cuándo decir aleluya. Porque a veces la gente no sabe y dice, y no, porque no está escuchando bien, no está entendiendo bien. Entonces necesitamos tener una vida que con equidad, ¿verdad? Que podamos tener un buen balance,
¿verdad? Que podemos tener un buen balance, podemos tener un buen equilibrio. Amén, hermano. Eso lo se necesita. ¿Y por qué, pastor? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, oirá el sabio y se aumentará, ¿qué? Su saber. Pero que si usted no oye, hermano, y nomás viene cada día y se siente aquí, y cada día se siente aquí, pero verdaderamente usted no está escuchando, usted no está diciendo que el Espíritu obre en su vida, usted no está dejando que Dios obre en su corazón, usted no está dejando que Dios mueva en su vida, usted no está dejando que Cristo sea su Señor. Entonces ahí tenemos problemas, ahí tenemos problemas, ahí tenemos problemas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios donde leíamos, ¿verdad? ¿Verdad? De todas esas cosas que necesitamos para dar sagacidad a los simples. Amén. ¿Sabe qué? Hay mucha gente simple. ¿Y por qué, pastor, tan simples? Porque no han oído, porque no han comprendido, porque no han dejado que Dios venga a su vida, no han dejado que el Espíritu Santo obre en su vida, porque no han dejado, porque se han mantenido una vida de niños espirituales. ¿Cómo necesitamos, verdad? Que, hermano, dejemos de ser simples. Dejemos de ser simples, ¿verdad? Para dar sagacidad a los niños. Y pastor, ¿qué quiere decir sagacidad? Quiere decir que seamos astutos. Que te pongas algo aquí, que seas astuto. Sepas cuando ahí viene el engaño del diablo, sepas cuando es algo de Dios, sepas cuando es algo que es mentira. Necesitamos ¿qué? Sagacidad. Sagacidad dentro de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. ¿Y qué más? Cordura. A veces jóvenes, como están tan jóvenes, no son maduros. Les falta esa sagacidad. Les falta ese entendimiento. Pero esperamos que los grandes no les falte la sagacidad y el entendimiento, ¿verdad? Porque los grandes debíamos ya tener algún entendimiento, alguna comprensión. ¿Qué edifica? ¿Qué destruye la iglesia? ¿Qué destruye mi vida? ¿Qué destruye mi comunión con Dios? ¿Qué destruye mi testimonio? Todas esas cosas. Oirá el sabio y aumentará su saber. Pero el que no oye, puede pasar años y años en la casa de Dios y no va a cambiar su vida. No va a cambiar su corazón. Dice la palabra de Dios. Dice ahí, versículo 5, oirá el sabio y aumentará su saber. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué bendición cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios. Qué bendición cuando nosotros venimos y oímos la palabra de Dios y la oímos de una manera, hermano, para atesorarla, para guardarla y ponerla por obra. Para mí, para mí, para mí, para mí. No para aquel, no para aquel, no para aquella, no para aquella. No, para mí. Entonces oirá el sabio, no aquel sabio, sino yo necesito ser sabio. Yo necesito ser el sabio. Yo necesito ser el entendido. Yo necesito que comprenda las cosas para que yo pueda vivir una vida. ¿Y sabe que ese es el fracaso de mucha gente? Ese es el fracaso de tanta gente. No es que Dios ha hablado, no es que Dios no está tratando de hablar, no es que no se le esté predicando el evangelio, no es que se le está diciendo que hay un Cristo que murió y perdón, que pagó por su pecado. No es nada de eso. Se les ha dicho, pero no han escuchado. No han escuchado. No se han dejado oír. Dice la palabra de Dios, oirá el sabio y aumentará su saber. ¿Usted sabe qué es aumentar, hermano? ¿Usted sabe qué es aumentar? Usted sabe cuando llegamos a Cristo,
Cuando llegamos a la iglesia, cuando le entregamos nuestra vida, y si nuestra vida no se ha aumentado nuestro saber, si no hemos aumentado nuestro conocimiento de las cosas de Dios, si no hemos aumentado ser diferentes, si no hemos aumentado a vivir una vida transformada, si no hemos aumentado a hacer una vida diferente, algo está pasando. No hemos oído. No hemos oído. No hemos oído como Dios quiere, como Él quiere. Y mire, disculpe que todavía andamos un poquito enfermitos de la gargantita. ¿Verdad? Oirá el sabio y aumentará su saber. Y el entendido adquiere el consejo. El que oye es aquel, ¿verdad? Es aquel que tiene temor, hermano. Escucha al consejo de la palabra de Dios. Y luego en el versículo 6 dice, ¿verdad? Dice ahí, para entender los proverbios y las declaraciones, palabras sabias y dichos prudentes. Dichos profundos, perdón. Me regalaron esta tableta. Era en Navidad. Estoy viendo que está medio grande, ¿verdad? Para dar a entender los proverbios y las declaraciones, palabras de sabios y dichos profundos, se necesita ser una persona sumisa a Dios. Sumisa. Para que pueda venir el entendimiento. No es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, no es porque yo me llamo tal nombre. Sino se necesita sumisión, se necesita reconocer que nosotros necesitamos, ¿verdad? De la mano del Señor, de la mano de Dios, de la mano de Él para que lo obre nosotros. Y luego dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor. Y pastor dice, ¿cuál es el temor? Eso quiere decir que podamos tener reverencia y que podamos tener un temor santo, hermano. ¿Sabes cuál es el problema de nuestros hijos hoy en día? No tienen temor lo que el papá les dice. No tienen el temor lo que el papá les dice. Y van a caer en una tristeza. Si hay mucha gente no tiene temor lo que la palabra de Dios dice y van a caer en una tragedia en sus vidas. Y van a caer van a vivir una vida desenfrenada solamente porque no tienen temor, porque no tienen la sabiduría, porque no tienen el oído para escuchar. Y dice la Biblia, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. Miren lo que dice el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí está el padre, ¿verdad? Dando la dirección, y ahí está la madre dando la enseñanza. No es lo mismo que Dios está haciendo. Dios está dando la dirección y la iglesia está dando la enseñanza. Pero hoy en día la gente no obedece a la palabra de Dios. No obedece a la palabra de Dios. Quieren vivir sus propias vidas. Quieren vivir su propia manera. Pues sí, lo van a poder hacer. Porque Dios no dobla las manos a nadie, hermano. Dios quiere que las cosas que hagamos, las hagamos de corazón. Y mire lo que dice. Escúcheme lo que dice. Cuando nosotros aprendemos a oír la dirección del Padre, cuando nosotros aprendemos a oír la dirección de la iglesia, porque adorno de gracia será tu cabeza. Tendrás como una corona. Adorno de gracia será ¿qué? A tu cabeza. Aquel que es buen hijo tiene un adorno de gracia en su cabeza. Pero aquel que es rebelde tiene un adorno de gracia en su cabeza.
Lo dice, será como un collar. Tendrás un collar, la gente va a decir, wow, you have a crown. Tienes un collar. Wow. You must be the little girl of daddy. Who's the little brother? Oh. Así, unas hijas especiales de Dios, o los hijos especiales de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dice la palabra de porque adorno de gracia será tu cabeza y collar a tu cuello. ¿Y collar a qué? A tu cuello. Tienes ahí un collar. Dios ha tratado de hablar a la iglesia, Dios ha tratado de hablar al pueblo, Dios ha tratado de hablar a este mundo. Vivimos en un mundo que está cerrado para oír las cosas de Dios. Un mundo que quiere ir a hacer el pecado. Y cuando dicen el pecado, chum, sale corriendo. Y porque el pecado ya te engaña. Y miremos lo que sigue diciendo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ven, mira, ven para acá. Y el pecador te quiere engañar y te dice, y tú caes en la trampa. Porque siempre habrá alguien más grande que tú. Siempre habrá alguien más opuesto que tú, que fácil te engañará, fácil te llevará a hacer el pecado, fácil te dirá, mira, no te va a pasar nada, mira, en cambio, you're going to look cool, o cool que nada, ¿verdad? You're going to be bad. Vas a pagar por tu pecado. Dice la palabra de Dios, si los pecadores te quisieran engañar, no consista, si dijeran, ven con nosotros y pongamos a chanza y para derramar sangre y echemos sin motivos al inocente. El pecador no le importa a quien tumbe, a quien maldiga, a quien engañe, a quien robe, a quien haga el pecado. Al pecador no le importa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no han escuchado la palabra de Dios. Porque no han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Pastores, que Dios ha sido malo. No, vas a ver que no. Dios no ha sido malo. Dios les ha hablado. Dios les ha dicho. El único problema es que ellos han querido escuchar a Dios. No queremos. Pero un día yo lo escuché. Yo no sé aquellos que no lo escucharon, pero yo lo escuché, ¿verdad? Mire, dice la palabra de Dios, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consista si dijeran, ven con nosotros para pongar, rechazar y derramar sangre, para echar sin motivos inocentes, y los tragaremos vivos como si fueran en una tumba, y les daremos, y aquellos que los echaremos en el abismo, y haremos riqueza de toda clase, y le llenaremos nuestra casa de puro despojo, de todo lo que le hemos robado, vamos a vivir. Oiga, así vive el mundo. Vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, pero los hijos de Dios viven diferente. Tienen cordura, tienen juicio, tienen justicia y tienen equidad. Pero aquel que no conoce a Dios, aquel que no ha ido, eso es lo que le espera. Esa es la vida que va a vivir. Esa es la vida que se va a mover. Esa es la vida que va a andar. ¿Por qué? Porque no quisieron tener a Dios en su noticia. Y dice la palabra de Dios, y verdad, y dice la palabra de Dios, y echará suerte sobre nosotros y tendremos una sola bolsa. Hijo mío, no andes en los caminos de ellos, aparta tus pies de sus veredas. Y ahí sigue la predicación para nosotros los que estamos en la iglesia, para los que conocemos al Señor. Aquellos que se han apartado, aquellos que se han ido pensando que allá en el mundo les va a ir bien, les va a ir mal. No sigas allá, regresa. No te va a ir bien, te va a ir mal. Te espera la desgracia, te espera las cosas feas. Dice, aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia la maldad y van presurosos a derramar sangre. Ellos no tienen el intelecto, no tienen el corazón. Ellos pueden sacar su pistola, matarte. Ellos pueden sacar su cuchillo y piquetarte y derramar sangre. Ellos no tienen a Dios en su vida. Decían que el policía ese de ICE que mató a aquella señora fue en defensa propia.
Digo, y si tú fueras ese policía, tú fueras levantado la pistola para matar. Ahí se quedó callado. Ahí se quedó callado. ¿Eh? ¿Tú serías así? Yo podría hacer una cosa así terrible, pero si alguien viene en contra de mí y en contra de mi familia, nada más por cualquier cosa levantar una pistola y matar a alguien en defensa propia, hermano. ¿Eh? Gente que derrama sangre es inocente, hermano. Terrible. Pero es el mundo donde vivimos. ¿Por qué, pastor? Porque no conocen de Dios. Porque no lo han oído, no tienen la sabiduría de Dios, no tienen el temor de Dios, no tienen el respeto de Dios en sus vidas. Dice la palabra de Dios que ellos se levantan y derraman sangre. Porque no ven la red ante sus ojos de toda ave. Ellos mismos se están echando una red, ¿tú sabes qué es una red? Que tiran los pescadores o que tiran los que van a pescar. Y un día esa red se va a cerrar y los va a levantar. ¿Qué pasó? Al infierno, a la condenación, al lago eterno, separados. Es terrible, ¿verdad, hermano? Es terrible, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí que porque ellos en su propia sangre ponen a cesanta y sus almas tienen que lazo. Tales son sus sendas de todo lo que es dado a la codicia, la cual quitan la vida de sus ¿qué? Poseedores. Hermano, está la cosa terrible. La sabiduría clama por las calles. Ahí está, hermano, el predicador que anda por las calles. Ahí está el mensaje que se predica por las calles. Pero la gente las oye por aquí y les está el puerto. No deje que llega. Dios quiere salvarles a esas personas, a esos perdidos, como algunos de nosotros vivíamos perdidos. Porque muchos de nosotros no éramos monedita blanca, ¿verdad, hermano? Algunos éramos crueles, malvados, tanta cosa. Pero ahí está la palabra de Dios predicando la sabiduría. Ahí está el mensaje de Dios predicando para que la gente se salve. Deje de vivir de esa manera de vida. El problema, no quieren oír, hermano. No quieren oír. La sabiduría clama por las calles. Alza su voz por las plazas. Ahí está el predicador predicándoles, arrepiéntanse, cambien su vida, dejen de vivir una vida perdida, dejen de vivir una vida de maldad, dejen de vivir una vida sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Está predicando. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se vaya al infierno, a la condenación, sino que proceda al arrepentimiento. Ahí está. Y dice la palabra de Dios, clama en los principales lugares de las reuniones. Ahí va el predicador, allá, ahí va el predicador, allá, en los principales lugares. Ahí está predicando la palabra. Donde quiera, en el trabajo, donde quiera que ande, predica la palabra de Dios. El problema es que la gente no oye, hermano. No quieren, no quieren venir a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios, clama a los principales lugares, en las reuniones y en las entradas de las puertas de las ciudades. Dice sus razones, si no se arrepienten. Viven en pecado, van caminando en el engaño, van caminando en la perdición. Bendito Dios el día que el Señor habló en nuestras vidas y creímos. Y no quisimos seguir en la manera que vivíamos antes. En engaño, en maldad, en perdición. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que lo que éramos antes nosotros, idólatras, dice un montón de cosas. Éramos, pero ya fuimos perdonados, ya fuimos salvados. Y ahí nos sacó el Señor. Pero ustedes que están aquí en la iglesia desde temprana edad,
No busquen ir allá, porque allá no hay nada bueno. No hay nada bueno allá. Dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza? Hay tanta gente. Está allá en el pecado, amando el pecado, amando los vicios, amando las drogas, amando el mundo. ¿Hasta cuándo? Simples, amarás toda esa cosa mala que te va a destruir, toda esa cosa mala que te va a derrotar tu vida, corazón. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos quieren la bendición, jóvenes? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Vengan aquí esta mañana. Díganle al Señor, Señor, yo quiero la bendición tuya. El Señor se la va a dar. Y dígale que le dé la sabiduría, que les dé el entendimiento, que sean gente de bendición en la casa de Dios, que sean gente de bendición en la obra de Dios, que este mundo tenga gente que pueda ver y pueda decir, bueno, hoy en día tenemos mucha gente que son, hermanos, jugadores de fútbol, basquetbolistas, y toda la gente les ve y dice, yo quiero ser como ese, mira qué bonito juega. ¿Cómo necesitamos gente cristiana que tenga buen testimonio? Gente cristiana que se entregue, que sirva al Señor, que la gente, los jóvenes, que la otra gente que no conoce pueda verlos y decir, yo quiero ser como ese. Quiero tener el éxito que tiene ese. Quiero tener, ¿verdad? Esa gracia que tiene ese para servir a Dios. Andamos viendo allá el mundo. Los jugadores, las cosas que nos rodean, solo porque no tenemos gente que esté decidida a servir a Cristo. Gente que esté decidida a entregar su vida a Cristo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarás la simpledad? Los que se burlan desde ¿qué? Desde la él. Y estamos ahí en el versículo 21, hermano. Dice ahí que los insensatos, que los insensatos aborrecen ¿qué? La esencia, no quieren el conocimiento de Dios, no quieren el entendimiento de Dios. Dice el versículo 21, volver a mi reprensión. Dios quiere, ¿verdad? Que aquel que se ha apartado, aquel que se ha alejado, Dios quiere darle una oportunidad para salvarlo. Qué tremendo, ¿ven? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Dios quiere perdonarlos. Dios quiere transformar. Pero pastor, yo he sido tan malo, he sido tan perverso, he derramado sangre, he hecho lo malo. Aún así Dios quiere perdonar. Ahí sí, aún así Dios ha derramado su sangre para perdonar. Pero no todos obedecen. No todos creen. Dios quiere perdonar, Dios quiere salvar. Él murió con los brazos abiertos. Y aún así la gente, ¿verdad? Quiere seguir viviendo la vida perdida, sin Dios. Y dice la palabra de Dios, dice ahí, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y daré saber mis palabras. Qué bonito eso. ¿Tú sabes qué? La tristeza. A mí me hubiera gustado que el Señor dijera otra cosa. Pero dice que no quisieron de Dios. Dice que se endurecieron. ¿Usted se endurecería esta mañana? ¿Usted se endurecería esta mañana? ¿Usted creería en Dios? Señor, ayúdame para ser ese sabio, para tener ese oído, para poder ser ese entendido, que pueda entender, que pueda ser un hombre prudente, que pueda tener un hombre que sepa qué es cuál es la justicia, cuál es el juicio, y cuál es la equidad, y pueda tener esa cordura, pueda tener ese entendimiento cuando puedo ayudar a mi hermano y cuando no lo puedo ayudar, y cuando lo estoy ofendiendo, que me pare de ofenderlo, o cuando estoy ofendiendo a mi esposa, o cuando, ¿verdad?
Lo dice la Biblia, por cuanto llamé, no quisiste oír. ¿Qué pasó? No quisieron oír. Por cuanto llamé, hermano, si alguien se va al infierno, si alguien se pierde, no es porque el Señor no los quiso salvar, no es porque Dios no los quiso salvar. Que no quisieron oír. No quisieron tener a Dios en su noticia. Qué triste, hermano, que alguien está en el infierno ahorita, alguien está, hermano, sufriendo en la tormenta, alguien está ahí en el infierno. ¿Sabes por qué? No quisieron oír el consejo de Dios. ¿Sabe que hay sabiduría en escuchar, hermano? Cuando dice la palabra de Dios que el sembrador salió a sembrar y donde fue la buena semilla, ¿sabes por qué? Porque fue el que oyó la palabra. El sembrador siembra. El único problema es que el que oye es el que se beneficia. Ahora, no como cualquier persona que oye, porque hay muchos que oyen, pero no se benefician de nada. ¿Sabes por qué? Porque no tienen fe en lo que oyen. Porque no se humillan para pedirle al Señor, el Señor, ayúdame, yo quiero creer, yo quiero servirte. Ahí obra. Dice la palabra de Dios, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano. Dios aún les hablé, les dije, extiendo mi mano. Todo el día la tuve extendida. Todo el día, por favor, ven, por favor, no te pierdas. No quisieron. ¿Sabe que el mundo así está? No es que Dios los tenga así como están. No es que el Señor los quiera ver así perdidos. Él quiere cambiar su vida. Él quiere cambiar su manera de vivir. Pero ellos no se han dejado. Ellos no se han dejado. Dice la palabra de Dios, por cuando llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿No te ha tocado? Extiende tu mano para ayudar a alguien y necesito tu ayuda. El Señor extendió su mano y no hubo quien atendiese. Entonces, ¿qué les espera? Sino que rechazaste todo consejo mío. Todo lo que Dios estaba diciendo al mundo. Rechazaste todo consejo mío. Mi reprensión no quisiste. Y vivimos en un mundo que este mundo se está perdiendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no han escuchado la bendita palabra de Dios. No han escuchado el plan divino de Dios para salvar al mundo. Dice la palabra de Dios, dice ahí, y no hubo quien y no quisiste escuchar, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y toda reprensión mía, no quisiste. ¿Sabe? Algunos de nuestros hijos los reprendemos. No quiero que me castigues. ¿Quién eres tú para castigarme? No quieren. Y luego al rato sufren las consecuencias ellos. Sufren las tristezas y a veces lástima que tienen que llegar a una edad grande para darse cuenta de todo lo que hicieron mal durante toda su vida. You don't want to do that. There's nothing great about having a life like that. Mira lo que dice la palabra de Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando viniese lo que teméis. ¿Sabe que llegará un día que va a haber algo que ellos van a temer? Cuando vean el infierno, las llamas. Y vean el río. Y ellos ven ahí que están. Entonces, dice Dios, ¿qué? Me reiré. Porque va a venir algo que les teme. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré por cuanto no viniste, porque viniste a lo que no temías.
Dice también: yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré por cuanto os viniese lo que teméis. Nunca se ría de nadie, hermano. Porque después le van a decir: el que ríe al último ríe mejor. Nunca se ría de nadie. De que a alguien le pasa algo, nunca se ríe de nadie. Es más, usted no, ni siquiera se vengue de nadie. Deje que el Señor haga la venganza, porque Él hace mejor que nosotros. Dijo Él: mía es la venganza, yo daré la paz. Usted no, es más, usted no tiene que hacer nada. Dije que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y aquí dice la palabra de Dios: y yo también me reiré de vuestra calamidad y me burlaré por cuando viniese lo que teméis, cuando viniese como una destrucción de lo que teméis. Y vuestra calamidad llegará como un torbellino, y sobre vosotros vendrá tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Porque Dios ha querido salvar al mundo. Ha querido salvar a los perdidos. Y ahí estamos un día nosotros perdidos, pero por la gracia de Dios oímos, creímos y obedecimos. Amén. Hermano, no es nada más oír, ¿verdad? Sino es obedecer y es tener ese temor, hermano, a las cosas de Dios. ¿Verdad? El escuchar es guardarlo, hermano. No solamente es recibir, es recibirlo en el corazón, es verdad. El escuchar es el obedecer, es el guardar. No nomás oír, hermano. Oímos y nos gusta, pero no obedecemos, pero no guardamos, sino que hay que recibirlo en el corazón. ¿Estamos aquí? Dice la palabra de Dios. Estamos leyendo para terminar. Ni quisiste mi consejo, y menospreciaste toda represión mía. Comer del fruto del camino y serás hastiado de su propio ¿qué? Consejo. Como no quisiste, como no obedeciste, un día tomaremos lo que hemos menospreciado, lo que hemos tirado a la basura. Esa es la manera triste que el mundo vivirá, porque no aprendió a escuchar, porque no aprendió a entregar su vida a Cristo, porque no entendió y conocer la palabra de Dios en su vida. Y dice ahí: comerá del fruto de su camino y serán hastiados sus propios consejos, porque porque por el desvío de la ignorancia los matará. Y los prosperidad de los necios los echará ¿qué? A perder. Pero mira lo que dice el versículo 33: más el que oyere. ¿Quién es el que oye? El que cree, el que guarda. ¿Qué pasa con el que oye? Vivirá eternamente gozando en el cielo. El que oye, su nombre está escrito en el cielo. Más el que oye. Más el que oye habitará confiadamente. ¿Cuáles quiere ser? Los que oyen para arrepentimiento, para vivir una vida transformada, cambiada, o de los que oyen para no obedecer, para seguir haciendo el mal, para seguir haciendo el engaño, para seguir haciendo el pecado. ¿Cuál quieres? Yo quiero ser el que oye para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? Dice la palabra de Dios: mas el que oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sin temor del mal. Vamos a orar, hermano. Ponemos una musiquita ahí, hermano. Oremos. Que Dios bendiga esta mañana su palabra, bendiga nuestros corazones. Nos ponemos de pie, todos los que puedan poner, pónganse de pie. Venga al altar, doble su rodilla y dígale: Señor, ayúdame. Haz la obra en mi vida. Haz la obra en mi corazón. Todos orando, hermano. Todos orando. ¿Cuándo juega cada vez que usted oyó la palabra de Dios?
Y sigue transformando su vida, sigue transformando su corazón. La palabra de Dios quiere seguir transformando su vida, quiere seguir transformando su corazón. Bien dice la palabra de Dios en Santiago. Dice, hermanos míos, ser pronto para oír y tardo para hablar. Y nosotros somos al revés, hablamos mucho y no oímos lo que hablamos. Y por eso que tenemos problemas tras problemas, situaciones tras situaciones, porque no dejamos, porque no escuchamos lo que Dios está tratando de hablar, lo que el Espíritu Santo está tratando de hablar a nuestras vidas.